Hola, ¿qué tal? En 1966, en Pekín, China, durante la Revolución Cultural contra los principios de la ciencia, los revolucionarios estaban en contra de cualquier profesor que enseñara lo contrario a lo que ellos creían. Ye Zhetai, que enseñaba física en la universidad, fue atrapado para ser castigado como ejemplo de un hombre contra la revolución, y su esposa estaba del lado de los revolucionarios. Ella dijo que Ye Zhetai había enseñado la teoría del Big Bang, pero dejó abierta la existencia de Dios, lo que iba en contra de los revolucionarios. En ese momento, Ye Zhetai fue asesinado a golpes frente a la revolución, y Ye Wenjie tuvo que presenciar la injusticia contra su padre sin poder hacer nada. Ahora, en 2024, el detective Da Shi fue llamado por Scotland Yard para investigar un supuesto suicidio del doctor Sadiki Mohammed, un candidato a recibir el Premio Nobel de Física. Él dejó una extraña cuenta regresiva en la pared y en letras grandes la frase "todavía veo". Además, el doctor se había arrancado sus propios ojos en ese proceso. Mientras tanto, Saúl, un científico, pasaba horas frente a la computadora para resolver un problema en el acelerador de partículas de la Universidad de Oxford, cuestionando si todo lo que la ciencia había descubierto era una mentira. Otra científica llamada Vera sabía lo brillante que era Saúl, pero le preguntó si creía en Dios. El científico Saúl dijo que eso no importaba, y Vera simplemente se fue. Luego ella fue hacia la enorme máquina de aceleración de partículas y se arrojó desde ella, cayendo al agua hacia una muerte segura. En un bar, Auggie Salazar, científica del área médica que estudiaba nanofibras, y su amiga Jin Cheng, que estudiaba los resultados de los aceleradores de partículas, estaban discutiendo. Ellas discutían porque todos los aceleradores del mundo estaban dando resultados que no tenían el menor sentido. Jin le mostró a Auggie los resultados que eran diferentes a todo lo que ya habían visto. Sin embargo, en ese momento Saúl llamó a Auggie, ya que ellos tenían una relación. Solo que Auggie vio una extraña luz frente a la pantalla y luego ignoró la llamada. Pero mientras su amiga atendía la llamada, la extraña luz apareció nuevamente, esta vez mostrando una cuenta regresiva de 4 días y 9 horas que solo Auggie lograba ver. Y cuando su amiga regresó, contó que Vera había muerto. Entonces, las dos muertes recientes estaban relacionadas con el acelerador de partículas, y Da Shi tenía a más personas en esa lista de investigación, como Jin, Auggie y otros del proyecto, incluyendo a Will Downing, un científico, y a Jack Rooney. Jack Rooney era un millonario y dueño de una empresa de bocadillos. Ellos se reunirían para el funeral de la científica, y Auggie, aún en camino, continuaba viendo el extraño cronómetro, y por lo que parece ella veía el cronómetro todo el tiempo. Después del funeral, el detective Da Shi tomó algunas fotos de los investigados, incluyendo a un hombre todo de negro llamado Mike Evans, quien, después de ser seguido por Da Shi, tomó un helicóptero de Evans Energy. El grupo se reunió para discutir los motivos por los cuales Vera se arrojó al tanque, pero la única distraída era Auggie, quien, estresada con las bromas de Jack, salió a fumar un cigarrillo. Fue allí donde conoció a Tatiana, pero continuaba viendo el cronómetro, pensando que la chica solo quería charlar. Sin embargo, ella también sabía sobre el cronómetro. Tatiana le preguntó a Auggie cuánto tiempo le quedaba. Auggie se asustó, y la chica le dijo que era fácil hacer que el reloj se detuviera. Solo era necesario que Auggie abandonara su trabajo en la ciencia. Al día siguiente, a la medianoche, Auggie debería mirar al cielo, dejando un paquete de cigarrillos y un aviso de que haría lo que ella le dijo, y el cronómetro no llegaría a 0. De vuelta al interior de Mongolia en los años 60, Ye Wenjie tuvo que trabajar como hombre en la deforestación para la creación de una gran base del ejército de la división. Pero una tarde, mientras contaba cuántos años tenía el árbol que cortaban, conoció a Bai Mulin, y como él sabía que a ella le gustaba leer, le dio un libro de historias de la ciencia, pidiéndole que lo escondiera. Y desde entonces se hicieron cercanos y terminaron enamorándose. Ahora Ye Wenjie, llena de esperanzas, arrojaba semillas para que se convirtieran en árboles de nuevo. Pero un día su libro fue encontrado por los soldados, y como ella no quiso decir de dónde lo había sacado, fue llevada a la sede de la división, donde quedó prisionera. Después de unos días, Tengiz vino a hablar con ella, diciéndole que sabía que era hija de un hombre que intentó destruir la revolución cultural y que ella podría ser un problema por ser inteligente
inteligente. Sin embargo, le dieron un documento que, si lo firmaba, le permitiría regresar con los trabajadores. Pero ella vio que el documento decía que la revolución no había matado a su padre. Así, Ye Wenjie no firmó y después de algunos días más prisionera, fue llevada a una base. Allí necesitaban sus habilidades académicas y Ye Wenjie aceptó, ya que así quedaría libre de la prisión. De vuelta al detective Dashi, él investigó a Mike Evans, que era hijo de un magnate petrolero. Thomas Wade, que estaba financiando la investigación, quería saber qué era el casco de ciclista que ellos estaban usando, pero Dashi aún no tenía esa información. En la casa de Vera, su madre le dijo a Jean que ella pasaba mucho tiempo en un tipo de videojuego, mostrando el casco de ciclista que no parecía ser un juego. Sin embargo, Jean se lo llevó para investigar y al ver una foto en la pared, se reveló que la madre de Vera era Ye Wenjie, quien, cuando era más joven, fue llevada a la base de pruebas para probar un tipo de arma diferente. En esa base, al ser encendida solo con el sonido, el arma mató a varios pájaros alrededor. Sin embargo, el objetivo no fue revelado. Curiosa sobre el casco, Jean se lo puso y entró en una realidad paralela. Ese era el nivel 1. Ella se encontraba sobre un desierto y apareció un sol abrasador, revelando criaturas aún vivas sobre la arena. Jean se quitó el casco, totalmente asustada por lo que vio. El nombre del proyecto era Costa Roja y no era un arma, sino un proyecto de comunicación con algo de afuera. Y el detective Dashi tenía la misión de encontrar uno de esos cascos para Thomas Wade. Augie llamó a Saúl para ir con ella a un lugar a mirar el cielo a la medianoche, mostrándole un artículo de una caja de cereales de los años 60. Saúl no entendía nada, solo que aquello era una herramienta de código Morse. Sin embargo, a la medianoche sucedió un fenómeno extraño. Literalmente todas las estrellas y planetas comenzaron a parpadear, dejando a todos en estado de shock. Thomas Wade decía que esos eran los enemigos y Saúl, haciendo una rápida traducción de código Morse, se dio cuenta de que era exactamente el reloj que solo Augie estaba viendo. Al día siguiente, todos los medios de comunicación están cubriendo el extraño fenómeno. Saúl visita a Augie y dice que el incidente en realidad no ocurrió porque los satélites no lo captaron, así que debe ser un deep fake. Mientras tanto, Augie está haciendo una demostración del trabajo de nanofibras, pero está muy nerviosa porque a su cuenta regresiva solo le quedan unos minutos. Las nanofibras son capaces de cortar cualquier material existente en la Tierra. Saúl no entendía nada, solo que aquello era una herramienta de código Morse. Sin embargo, a la medianoche sucedió un fenómeno extraño. Literalmente todas las estrellas y planetas comenzaron a parpadear, dejando a todos en estado de shock. Thomas Wade decía que esos eran los enemigos y Saúl, haciendo una rápida traducción de código Morse, se dio cuenta de que era exactamente el reloj que solo Augie estaba viendo. Al día siguiente, todos los medios de comunicación están cubriendo el extraño fenómeno. Saúl visita a Augie y dice que el incidente en realidad no ocurrió porque los satélites no lo captaron, así que debe ser un deep fake. Mientras tanto, Augie está haciendo una demostración del trabajo de nanofibras, pero está muy nerviosa porque a su cuenta regresiva solo le quedan unos minutos. Las nanofibras son capaces de cortar cualquier material existente en la Tierra. Peterson y su equipo recibieron una intensa ráfaga de radio de Júpiter el mismo día que ellos, pero China la recibió 13 minutos después del Sol. Esto significa que el Sol reflejó y amplificó las ondas de radio de Júpiter. Entonces deben dirigir su satélite hacia el Sol para amplificar su propio mensaje. La idea se presenta al comandante, quien la rechaza de inmediato, porque dispararle al Sol con un haz de radio sería un mal simbolismo político, ya que su líder es visto como el Sol rojo. Sin embargo, más tarde, cuando Ye Wenjie está en el panel de control, ella mueve secretamente la radio de una manera que nadie lo nota. En el presente, Dashi le muestra a Augie imágenes de las cámaras de seguridad de la calle, revelando que dicha Tatiana no apareció. Sin embargo, algo está sucediendo claramente, porque alguien encendió el cigarrillo de Augie. Clarence explica que la cuenta regresiva apareció para muchos científicos en todo el mundo, y el resultado es siempre el mismo. Los números desaparecen si dejan de trabajar, y si no lo hacen, mueren. Mientras tanto, Jean prueba el casco nuevamente. Tan pronto como
como está en el juego, es abordada por un conde y su joven seguidor. Entonces él comienza a dirigirse hacia la fortaleza que ella vio la última vez, explicando parte del juego. El objetivo es predecir cuándo una civilización es estable o caótica. De repente el sol ataca y los tres se apresuran a esconderse detrás de una gran roca. No hay suficiente espacio para los tres. Entonces la pequeña seguidora sale y el sol la deshidrata en segundos. El conde enrolla la piel restante y explica que pueden arreglarla cuando llegue una era estable. Sin entender nada, Jean llama a su colega Jack para obtener su opinión sobre el casco de realidad aumentada. Él se lo pone, pero en cuanto aparece en el juego, una mujer le dice que no está invitado y lo mata con su cuchilla. Jack se quita el casco de inmediato y después de contarle a Jean lo realista que fue, lo intenta 2 veces más, pero obtiene el mismo resultado y es asesinado por la mujer. Toda esta conversación está siendo escuchada por Clarence Dashi, quien intervino sus teléfonos. Por la noche, Jack llega a casa y se asusta y emociona al encontrar una caja esperándolo en su sala de estar. Resulta que es el propio casco de realidad con una tarjeta invitándolo a jugar. Jack se lo pone de inmediato y en lugar de una fortaleza y ropa china como en el juego de Jean, recibe ropa inglesa y un castillo europeo. También es abordado por una seguidora y un conde a quien Jack golpea de inmediato, pensando que iba a ser asesinado nuevamente. El conde le dice a Jack que tiene que cambiarse el nombre y Jack le da otro puñetazo. Al día siguiente, Jack comparte su entusiasmo por el juego con su amigo Will, quien lo interrumpe con una terrible noticia. Tiene cáncer en etapa 4 y solo le quedan unos meses de vida. Pero Jack es muy buen amigo suyo y le dice que no lo dejará rendirse. De vuelta con Jean, ella continúa jugando y entra a la fortaleza donde el emperador la espera. El conde está usando ramitas para hacer una predicción. Entonces Jean señala que eso no es confiable y que deberían usar la ciencia en lugar de suposiciones o profecías. Sus preocupaciones son ignoradas y el conde predice 8 días de era caótica, seguidos de una era estable de 63 años. Luego el conde hace que Jean toque el suelo, haciendo que el tiempo pase rápidamente afuera hasta que transcurran los 8 días. Ahora el mundo ha sido renovado y hay un mar glorioso alrededor de la fortaleza. Entonces los soldados arrojan todos los cuerpos secos como trapos al agua para hacerlos revivir. Jean arroja a la seguidora también y ella vuelve rápidamente. Desafortunadamente, la predicción pronto resulta equivocada cuando el cielo de repente se oscurece y una enorme tormenta azota la zona. Todos entran en pánico y comienzan a correr hacia la fortaleza. Pero Jean se queda y lucha contra la multitud para alcanzar a la seguidora. Tan pronto como la toca, la seguidora se deshace en pedazos congelados. Cuando la tormenta finalmente se detiene, el área es una tierra desolada y congelada. Jean es entonces abordada por Sophon, la asesina de Jack. Ella explica que la civilización número 137 fue aniquilada por el frío extremo, pero Jean estableció que la ciencia era superior al misticismo y por lo tanto completó el nivel. Ahora debe usar la ciencia para salvar a la próxima civilización. Mientras tanto, Clarence visita a su jefe, Thomas, con una actualización sobre la investigación. Resulta que en 1977, la Universidad Estatal de Ohio detectó una señal de 72 segundos que parecía ser un intento de comunicación del espacio exterior. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado decodificarlo y nadie fuera de Ohio lo ha detectado, excepto por un observatorio en China donde Mike vivía en 1977. En el pasado, los soldados llevan a Ye Wenjie a ver a un Mike más joven, porque ella es la única que puede hablar inglés. Él dice que está en China para salvar a un pájaro que está al borde de la extinción y que solo ha estado plantando árboles en esa región. Los soldados buscan construir un segundo laboratorio en el área y Mike se vuelve loco por lo que eso le haría al medio ambiente, pero no puede hacer nada porque eso no es de su propiedad. Antes de irse, Ye Wenjie admira su actitud hacia la naturaleza y dice que lo ayudará. Más tarde, Ye Wenjie está observando las señales cuando de repente algo comienza a pasar. Un montón de números aparecen en la pantalla, seguidos de palabras en chino, diciéndole a Ye Wenjie que no responda, porque si
lo hacía, vendrían a conquistar la tierra. Después de pensar un poco, ella escribe el mensaje diciendo: vengan, no podemos salvarnos a nosotros mismos, los ayudaré a conquistar nuestro mundo. Y después de dudar un poco, finalmente envía el mensaje. De vuelta al presente, Clarence visita el Consejo Europeo de Investigación Nuclear en Suiza. Descubre que media docena de proyectos fueron abandonados y más de 30 científicos murieron recientemente. Uno de los científicos murió de rodillas con la cabeza en la bañera, como la esposa de Oppenheimer. Clarence tiene la oportunidad de revisar el apartamento del hombre y encuentra un casco en la caja fuerte que se lleva consigo. Mientras tanto, el grupo de Augie se está reuniendo en la casa de Jack. Augie encuentra el casco de realidad aumentada y se lo prueba, solo para ser asesinada por Sophon, ya que no fue invitada. Ella confronta a Jack de inmediato y Jean le dice que era solo un juego que Vera jugaba. Augie se desespera señalando que los humanos no tienen esa tecnología y que Vera murió después de jugarlo. Jack explica que no tiene idea de dónde vinieron los auriculares y que sus cámaras de seguridad no captaron a nadie irrumpiendo en su casa. Saul está de acuerdo con Augie y dice que es peligroso. Entonces hacen que Jack y Jean prometan que no jugarán más. Sin embargo, después de que todos se van, Jean y Jack comparten una videollamada para discutir cómo pasar el juego, mientras Clarence continúa espiándolos. Jean jugó mucho y tiene una pizarra con todas sus derrotas. Ellos deciden unirse y conectarse al mismo tiempo, apareciendo en el nivel 2 juntos. La seguidora también está allí y ella recuerda cada vez que murió. El dúo entra a una iglesia y se encuentra con el Papa, que quiere una explicación para el comportamiento del Sol. Jean dice que este planeta tiene un sistema estelar de 3 cuerpos, lo que significa que hay 3 soles. Y cuando el planeta vaga entre ellos, en lugar de solo orbitar uno, esto desencadena una era caótica. Pero a pesar de mostrarse más inteligente que Aristóteles y Galileo, el Papa la llama hereje y manda a quemarla. Entonces Jack intenta pelear con un guardia para salvarla. En ese momento, el sol quema toda el área, incluyendo la iglesia y a la seguidora, hasta que Jean y Jack quedan rodeados solo por lava. Sin embargo, su respuesta era correcta. Entonces Sophon aparece para enviarlos al nivel 3. Algún tiempo después, Saul y Jack visitan a Will, quien se está recuperando de su operación. De repente, él comienza a decir muchas cosas sin sentido, como elogiar el sombrero de Jack, a pesar de que no lleva uno. Mientras tanto, Augie es presionada por sus superiores para reiniciar el proyecto o tendrán que despedirla. Después de mucho pensar, la cuenta regresiva de Augie reaparece de inmediato, haciéndola entrar en pánico y apagar la máquina. Al día siguiente, Jean y Jack se encuentran para enfrentar el nivel 3. Esta vez aparecen en Mongolia Interior, donde un emperador construyó su cúpula de placer. El área está llena de soldados, incluyendo a la seguidora. El dúo entra a la cúpula y encuentra al emperador con 2 científicos. Los científicos son Sir Isaac Newton y Alan Turing, quienes organizaron a 30 millones de soldados en una formación específica de unos y ceros, creando así una computadora humana usando código binario. Los soldados sostienen un montón de banderas y las giran repetidamente hasta que los científicos encuentran una solución. Ellos predicen que una era de caos comenzará en 3 días y durará 8 meses, seguida de una era estable de 10.000 años. Los científicos tocan el suelo para hacer que los días pasen rápidamente, mientras un hombre misterioso observa el juego en varias pantallas. Jack y Jean no creen que los cálculos hayan funcionado, y cuando los otros 2 científicos los insultan, el lenguaje moderno prueba que ellos también son jugadores. El emperador ordena que sus soldados hiervan a Jack y Jean, así que el dúo es arrojado dentro de un gran caldero. Mientras lidian con el agua hirviendo, Jean toca el fondo para hacer que los días pasen hasta que los 3 soles se alineen. Este eclipse hace que todos de repente floten en el aire, pero un soldado aún logra matar a los científicos por su fracaso. Jean no logra agarrar a la seguidora a tiempo y se da cuenta de que su objetivo no es salvar el mundo, es salvar a las personas, y eso le permite a ella y a Jack avanzar al nivel 4. Después de eso,
eso, el hombre que observaba imprime los resultados y se los lleva a su jefe, Mike, diciéndole que tiene 2 nuevos candidatos. Mike evalúa a Jack y Jean para el encuentro en Londres y después de que el empleado sale, Mike usa una radio para contarle una historia a Sophon, a quien llama su señor. Algún tiempo después, Jean y Jack reciben una tarjeta que les dice que vayan a una dirección determinada a las 10 de la noche para acceder al nivel 4. Por la noche, el dúo se dirige hacia allá sin saber que Clarence los está siguiendo. Dentro de un edificio extraño, encuentran a Tatiana, quien les dice que las respuestas están en el nivel 4. Jean y Jack se ponen sus auriculares y aparecen en una tierra devastada, donde la seguidora y Sophon los están esperando. Explican que con un planeta lleno de cataclismos y caos, no hay esperanza de mantener una civilización y ninguna computadora puede resolver el problema de los 3 cuerpos. La única solución es huir, y es por eso que construyeron una flota de 1000 naves espaciales que están en camino a la Tierra. Después de la explicación, Jean y Jack se quitan los auriculares. Tatiana explica que los extraterrestres son reales y que recibieron una invitación para la Tierra de un humano en China hace muchos años. Jack piensa que todo es una farsa, así que suelta su casco y se va. Jean se queda y es invitada a formar parte de una organización con los otros campeones de todo el mundo. La tarjeta tiene coordenadas para su próxima ubicación. Afuera, Clarence ve a Jack salir y lo sigue hasta su casa. Jack encuentra toda la tecnología y las luces de su casa fallando, y cuando sube las escaleras, encuentra a Tatiana allí. En su auto, Clarence logra ver el vidrio y a Jack cerca de él, pero no ve a Tatiana, y como castigo por rendirse, Tatiana empuja a Jack contra el vidrio, que se agrieta y lo apuñala hasta la muerte y luego desaparece. En 1982, Ye Wenjie finalmente es liberada y trabaja como profesora. Ella viaja a Londres para una conferencia y se encuentra con Mike, que ahora está a cargo de la compañía petrolera de su padre. Después de confirmar que aún comparten las mismas visiones sobre el mundo podrido, Ye Wenjie admite que hizo algo mientras trabajaba en la base. De vuelta al presente, Clarence lleva a Augie y a Jean a la oficina de Thomas para ver las imágenes de seguridad. Queda claro que algo invisible está atacando a Jack y Augie cree que debe ser Tatiana. Thomas le dice a Jean que acepte la invitación, porque eso los llevará a la asesina. Algún tiempo después, Clarence informa a Thomas que Mike está en un petrolero que no entrega petróleo desde hace 40 años. Luego se muestra que el petrolero es la base de operaciones de Mike. La base de Mike está llena de jóvenes a los que se les enseña que el señor extraterrestre es su salvador. Mike recibe una llamada de Sophon diciéndole que sus enemigos saben dónde está y elogia su sonrisa, insinuando que los extraterrestres realmente pueden verlo. Comienza a leer Caperucita Roja y Sophon se confunde mucho con las travesuras del lobo. Mike tiene que explicar qué son las mentiras y los trucos, dándose cuenta de que los extraterrestres no tienen estos conceptos y creían que todas las historias eran reales. Cuando Sophon finalmente entiende que Mike estaba mintiendo, ella dice que no pueden confiar en él y que le tiene miedo a los humanos, ya que no son de fiar. Entonces ella cuelga y nunca más vuelve a contactarlo. Por la noche, Jean conduce hacia la reunión mientras Thomas rastrea sus movimientos y Clarence la sigue. En las coordenadas correctas, un guardia confirma la identidad de Jean y la hace subir a otro auto que la lleva a un edificio abandonado, donde todos los campeones se han reunido. En ese momento aparece Ye Wenjie y se revela que ella fue la fundadora de la organización. Explica que los extraterrestres llegarán en 400 años, entonces deben preparar al mundo para su llegada. Su discurso es repentinamente interrumpido cuando los hombres armados de Thomas irrumpen en el edificio y rodean a la multitud. Ye Wenjie les dice a todos que se sienten y cooperen porque está segura de que su señor los protegerá. Los soldados comienzan a atar a todos e intentan llevarse a Jean, pero Tatiana se da cuenta y abre fuego, causando pánico y haciendo que todos comiencen a correr. Mientras Ye Wenjie sigue sentada en el escenario, los soldados de Thomas intercambian disparos con los guardias de la organización y la gente comienza a morir por todos lados. Tatiana intenta dispararle a Jean, pero Clarence aparece y le dispara a Tatiana
Tatiana en la pierna para hacerla caer. Luego, Clarence y Jean huyen hacia afuera y momentos después llegan ambulancias y comienzan a atender a los heridos mientras los soldados arrestan a los demás. Cerca de allí, Tatiana logra escapar arrastrándose por el césped. En un flashback se muestra que en 1984 Mike lleva a Ye Wen-ye a su petrolero para que puedan establecer su propia base de investigación allí. Mike explica que los extraterrestres ya intentaron contactarla de nuevo, pero ella había dejado la base. Antes de que pudiera ver eso, él reunió todos los mensajes en su computadora. Mike dice que eso trajo la esperanza de vuelta para la humanidad y luego se besan. En el presente, Clarence interroga a Ye Wen-ye, quien explica que invitó a los extraterrestres porque la humanidad necesita ser salvada. En este interrogatorio, ella también confirma que Mike es el padre de Vera, pero él nunca la conoció y ella no sabía de su identidad, porque Ye Wen-ye intentó protegerla de todo este acuerdo. Vera nunca usó los auriculares. Fue una mentira que Ye Wen-ye le dijo a Jean para reclutarla. El petrolero de Mike se llama Día del Juicio y posee un equipo capaz de comunicarse más rápido que la velocidad de la luz, el cual construyeron gracias al conocimiento avanzado de los extraterrestres. Clarence y Thomas concluyen que necesitan obtener los datos en el barco. No pueden simplemente enviar soldados con armas, porque eso les daría tiempo para destruir todos los datos y los misiles podrían dañar el barco. Recordando el experimento de tecnología de nanofibras de Ogie, Clarence va a verla y le pide que termine su trabajo. Al principio se niega porque tiene miedo de morir, pero Clarence la convence de que sería venganza por Jack. Por la noche van al laboratorio de Ogie y ella enciende la máquina solo para notar que la cuenta regresiva no reaparece. Abraza a Clarence aliviada y él dice que parece que los extraterrestres ya no están protegiendo a sus seguidores. Al día siguiente llevan la nanotecnología a un grupo de oficiales navales que fueron contratados por Thomas para ir tras el barco Día del Juicio. Esta misión resultará en la muerte de varias personas. Ogie protesta, pero su indignación es ignorada. Más tarde en Panamá, Ogie guía al equipo para preparar la nanotecnología, aunque continúa protestando por la muerte de civiles. Cuando el petrolero finalmente aparece en el río, la nanotecnología lo ataca de inmediato y es tan minúscula que nadie puede verla. Todo lo que toca puede ser cortado y no hay nada en el barco que la tecnología no destruya en cuestión de segundos. En consecuencia, cada persona a bordo muere, partida por la mitad, incluyendo hasta a los niños, resultando en un baño de sangre absoluto que dejó a Ogie y a Thomas asustados por su poder. La nanotecnología también ataca las estructuras, derribando lentamente el barco. Mike intenta huir, pero se cae y se rompe el tobillo. De rodillas se disculpa con su señor antes de ser asesinado también. El barco eventualmente se parte y encalla en la orilla, incendiándose. Después de que los helicópteros apagan las llamas, el equipo busca en los escombros y encuentra el cuerpo de Mike con una caja roja en sus manos. En las siguientes 2 semanas, varios científicos intentan analizarla. Sin embargo, es demasiado avanzada para que la descifren. De repente, logran acceder a la información sin hacer nada, lo que significa que los extraterrestres quieren que sepan lo que hay dentro. Hay 28 gigabytes de textos y archivos multimedia, además de un tipo de archivo desconocido que tiene 100 millones de gigabytes. Mientras tanto, Thomas visita a Ye Wen-ye y le muestra la grabación de la última conversación de Mike con los extraterrestres. Escuchar esto la sorprende y comienza a considerar que los extraterrestres podrían estar volviéndose hostiles después de todo. Luego, Thomas lleva a Jean a su cuartel general y le muestra el archivo misterioso, sospechando que pueda ser otro nivel del juego. Jean y Thomas se ponen los auriculares y aparecen en un desierto post-apocalíptico donde Sophon los está esperando. Sophon explica que los extraterrestres no tienen apariencia humana y que su forma es para beneficio de los jugadores. También dice que la humanidad avanza demasiado rápido. Entonces, en 400 años su tecnología será mejor que la de los extraterrestres y posiblemente podría matar a la flota que se acerca. Su objetivo siempre ha sido detener los avances de la humanidad y es por eso que apuntaron a los científicos. Para hacer esto utilizan los sofones, que son protones transformados en una computadora sensible. Ese es el misterioso archivo encontrado en la caja roja. Existen más dimensiones de las que el ojo humano
puede ver, y lograron usar esas dimensiones superiores para alterar los cimientos mismos y el tejido de cómo los humanos ven el mundo. Pueden hacer una mente tan grande como el mundo y luego encogerla de inmediato. Hay 4 sofones en total y cada par está entrelazado a nivel cuántico. Hay 2 en la Tierra y 2 que permanecen con los extraterrestres. Dado que no tienen masa, fueron enviados a la Tierra a una velocidad superior a la de la luz y aterrizaron hace meses en los mejores lugares científicos del mundo. Han envuelto el planeta en ilusiones, distorsionando lo que la gente ve con cuentas regresivas y profecías del día del juicio final. Aterrorizados por las visiones que reproduce el sofón, Jean y Thomas se quitan los auriculares. Encuentran todas las computadoras parpadeando. Las pantallas de todo el mundo también son tomadas y pronto aparece un mensaje en todos los idiomas que dice: ustedes son insectos. Entonces un extraño velo cubre el cielo con un gran ojo, mirando hacia abajo sobre todos y reflejando todo al mismo tiempo. Tatiana sobrevivió y mira maravillada el ojo. Está feliz pues finalmente los extraterrestres han hecho contacto. Pronto toda la población mundial comienza a entrar en pánico y los disturbios toman las calles hasta el punto de que el ejército es enviado para tratar de calmar a la gente. Se envía información de que todavía tienen 400 años para prepararse, pero eso no ayuda. La ONU promete que tendrá un plan, pero nadie lo cree. Se establecen toques de queda obligatorios y algunas sectas religiosas comienzan a adorar a los nuevos señores extraterrestres. Otras personas comenzaron a rendirse y sus cuerpos son alineados y colgados cerca del río Támesis. Mientras tanto, en la mansión de Thomas, él está reuniendo soldados y científicos para tratar de idear un plan. Quiere enviar una sonda para interceptar la flota enemiga para aprender más sobre ellos, pero les tomaría 398 años alcanzarlos. Entonces Thomas se reúne con Jean y le pide que encuentre una manera de hacer que la sonda se mueva más rápido. Después de pensarlo mucho, Jean propone que deberían usar armas nucleares para realizar algo llamado propulsión de pulso nuclear. Esto significa que la nave usaría una vela de radiación para ser propulsada después de que una serie de bombas atómicas exploten en el espacio. El equipo de científicos rechaza inmediatamente la idea porque es muy cara y el margen de error es increíblemente pequeño. Ellos creen que tienen 400 años y que el tiempo está de su lado, pero Thomas no está de acuerdo y aprueba el plan de Jean. Para conseguir el dinero, una organización llamada Las Estrellas Son Nuestro Destino comienza a vender estrellas a personas ricas. Más tarde, Jean visita a Augie y le pide que se una al proyecto. Sin embargo, Augie se enfurece al escuchar que estaría trabajando con Thomas, a quien considera un asesino. Ella rechaza la oferta, diciendo que este proyecto solo resultará en más muertes y sufrimiento. Por la mañana, Jean y Will conversan en la playa y sueltan 2 barquitos de papel en el mar. Más tarde, Will le dice a Augie que lo que Jean necesita es a ella, señalando que ella tiene mucho conocimiento y talento y la amiga la necesita a su lado. Él sabe que Jean no se involucraría en algo si no fuera por el bien mayor. Esto hace cambiar de opinión a Augie, así que va a ver a Thomas para aceptar la oferta. Al mismo tiempo, Will ve regresar a los barcos y piensa que es una señal. Entonces decide usar todo el dinero que Jack le dejó para comprar una estrella. Después, Will comparte la noticia con Saúl y le muestra la estrella que compró por $19 millones y a continuación se desmaya de repente. Inmediatamente es llevado a un hospital, mientras que la placa de la estrella es enviada a Jean, porque Will la puso a su nombre. Mientras tanto, Clarence visita a Ye Wenxie y exige saber por qué Vera se arrojó. Resulta que Vera interceptó los mensajes entre Ye Wenxie y Mike y terminó todo porque estaba avergonzada. Eventualmente, Ye Wenxie es liberada y un agente la sigue, pero ella simplemente regresa a su casa. En el laboratorio, el equipo finalmente logra poner a un chimpancé en sueño criogénico sin matarlo. Cuando lo despiertan, hacen que el chimpancé realice algunas pruebas para confirmar que su cerebro aún funciona bien. El animal está tan inteligente y alerta como antes de dormir, aunque vomita después de comer un plátano. Esto se ve como un efecto secundario normal y el experimento se considera un éxito. Así que ahora necesitan probarlo en humanos. El equipo luego informa a Thomas que la sonda solo podría llevar
llevar a una persona muy pequeña para dejar espacio para los explosivos. Concluyen que solo podrían enviar el cerebro, así que debe provenir de alguien que sepa de ciencia, pero que también morirá pronto. Thomas se da cuenta de que Will encaja perfectamente, lo que desespera a Augie y Jean, ya que Thomas ignora sus protestas y corre a hacer una llamada. Augie decide irse. Cuando Augie regresa a su antiguo trabajo, descubre que fue expulsada del proyecto de nanofibras y que su patrocinador conserva su investigación. Furiosa, Augie filtra todo en docenas de plataformas de código abierto, haciendo que la tecnología esté disponible para todos. Mientras tanto, Jean visita a Will para explicarle el proyecto. Will dice que no hará nada si Jean no quiere, lo que la hace llorar. Más tarde, Thomas aparece y le ofrece firmar el contrato, lo que afirmaría la lealtad de Jean a la raza humana. En ese momento, Will decide no firmar porque su lealtad no es hacia la humanidad. Su lealtad es hacia la persona que ama, que es Jean. Thomas cree que él es perfecto para el trabajo, ya que no está apegado a la humanidad, y promete regresar con un contrato modificado. Algún tiempo después, Saul visita a Will para intentar convencerlo de no hacer eso. Will lo ignora y toma una tableta de una enfermera que usa para consentir que aceptará el contrato. Después de 6 pasos, finalmente se despide de su amigo y entra en coma. Cuando Jean llega, Will ya está muerto y los médicos le están extrayendo el cerebro. En una caravana en un bosque, Tatiana está desayunando cuando de repente es contactada por Sophon, quien le dice que ella es parte de ellos y de algo mucho más grande que ella misma. En el aeropuerto, Ye Wen-ye nota que está siendo seguida. Ella cambia de asiento para sentarse junto a la gente. Eventualmente llegan a Mongolia Interior y el agente acepta llevar a Ye Wen-ye a la antigua base que está en ruinas. Mientras piensa en el pasado, Ye Wen-ye considera acabar con todo ella misma, pero Tatiana llega para detenerla. Ella explica que caer sería increíblemente doloroso, pero que le puede ofrecer algo suave e indoloro. Las mujeres se sientan a ver el atardecer y Tatiana le dice a Ye Wen-ye que merece descansar y luego muere. Mientras tanto, Saul acepta el hecho de que la humanidad está condenada, así que pasa su tiempo fumando y divirtiéndose con las chicas que conoce por las noches. Un día, mientras pasea con Nora, quien no acepta el hecho de que los alienígenas puedan dominar la Tierra, le ocurre una tragedia a Saul. Saul es derribado por un patinador, lo que provoca un accidente con varios coches, y el coche que Saul llamó golpea gravemente a Nora y ella muere justo enfrente de él. Después, Saul es interrogado por Clarence, quien sabe que Saul habló con Ye Wen-ye antes de que ella dejara el país y fuera asesinada. Él cuenta que Nora fue asesinada por un coche autónomo. Por lo tanto, Clarence cree que Saul está en la mira de los extraterrestres y que fue salvado accidentalmente por el patinador. A continuación, Saul recibe ropa a prueba de balas y es llevado a las Naciones Unidas en Nueva York, donde el Consejo de Defensa Planetaria está celebrando una reunión para discutir el proyecto Vallado. Los extraterrestres tienen acceso a toda su tecnología, pero de ninguna manera pueden leer las mentes humanas. Entonces eligieron a 3 personas llamadas Vallados, que tendrán que idear un plan para derrotar a los extraterrestres. No deben contarle a nadie al respecto para mantenerlo seguro, y podrán explotar todos los recursos necesarios sin tener que explicar sus acciones. Las personas elegidas son un general con una impresionante historia militar, un profesor con experiencia en batallas asimétricas, y Saul, por sus estudios bajo las más grandes mentes científicas. Saul se sorprende, pero se comporta bien durante la ceremonia. Sin embargo, cuando termina, pregunta por qué fue realmente elegido, y la líder revela que es porque los extraterrestres deben estar observándolo por alguna razón. Furioso, Saul se niega a ser un vallado y sale del edificio con sospechas, y no quiere la protección de Clarence. Sin embargo, unos pasos más adelante, a Saul le disparan repentinamente en la calle. Clarence lo lleva inmediatamente al hospital y cuando Saul despierta, descubre que por suerte solo tiene una costilla rota. Saul aparece en las noticias y descubre que su tirador ha sido capturado. Entonces le pide a Clarence que lo traiga. Cuando la policía trae al tirador, Saul le pregunta por qué a los extraterrestres les importa tanto él. El tipo no sabe explicarlo, ya que solo es un fanático religioso que quiere hacer la obra del Señor, y sale de la habitación a continuación. En el bosque, Tatiana regresa
del supermercado y encuentra la puerta de la caravana abierta. Entra con el arma en la mano y descubre que le han dejado un casco de realidad aumentada después de leer una nota que dice: si uno de nosotros sobrevive, todos sobrevivimos. Se pone el casco feliz y satisfecha con todo. Algún tiempo después, Saúl se une a Jean para ver el lanzamiento de la sonda. El cerebro congelado se carga con éxito en la sonda, que despega rápidamente. La sonda vuela por el espacio y los explosivos nucleares detonan en la secuencia correcta y sin problemas. Pero después de un comienzo fuerte, la trayectoria se desvía de su camino inicial y la sonda sale disparada en la dirección equivocada, vagando por la infinidad del espacio. Todos en el control de tierra se quedan sin palabras ante el fracaso. Más tarde, Thomas está en su avión privado arreglando cosas para los vallados cuando de repente los aparatos electrónicos comienzan a fallar. Sophon aparece en la pantalla y hace temblar el avión antes de aparecer frente a Thomas. Ella anuncia que él es un líder fuerte. Entonces los extraterrestres lo estarán observando e influenciando todo lo que haga. Esto durará hasta el día de su muerte. Thomas tiene una visión de la cuenta regresiva y de su muerte antes de que Sophon desaparezca. Por último, Jean y Saúl se lamentan después de beber mucho al borde de una piscina. Clarence aparece e intenta meterles una idea en la cabeza a los jóvenes científicos, pero solo creen que la humanidad es un insecto ante los extraterrestres. Pero Clarence los lleva al borde de un lago, explicándoles que, por mucho que la humanidad intente deshacerse de los insectos, siempre vuelven en mayor número, y al igual que los insectos no pueden rendirse y deben continuar el trabajo con firmeza, terminando así la primera temporada de El problema de los tres cuerpos, serie de ciencia ficción de 2024 de Netflix. Y te espero en el próximo video de nuestro canal.